están con algún examen, que son tan pocos. ¿Qué pasó con el inventario acá de contabilidad? Que son todos unos voluntarios, digamos, de que vinieron. Impresionante. Bien que falta poco y justamente, fíjense que le iba a hacer ahí el repaso de, si miramos, dentro del plan que teníamos, inversiones, módulo 8. Ya estamos pronto a terminar, si lo pueden ver. Y las características de este rubro. Ojo, algo que no nos debería pasar si vamos a examen final, programa, por favor, porque nos pasó ahora en el último examen, que había un alumno regular que se presentó sin programa y ¿qué le pasó? Fracasó absolutamente. ¿Por qué? ¿Por qué es importante además el programa? Miren, primero, porque nos ordena. Segundo, porque si uno se olvida de algo, tiene el programa como para recurrir como auxilio del programa. Segundo y tercero, porque uno omite como le pasó. Se le hizo unas preguntas que no estaba dando en la exposición. Entonces, como no estaba dando en la exposición, ¿y qué pasa con tal cuestiones? Se nota como uno preparó la materia sin el programa, porque dejó, ¿sí?, puntos de, como decir acá, digamos, medición de cierre, tratamiento de los resultados, no está dando. Y medición del cierre queda como diciendo, ¿qué es eso que está diciendo? ¿Por qué? Porque no lo contempló en su preparación del examen final. Por lo cual, programa, quien tenga que dar el examen, programa en sí de la materia. Este por un lado. Por el otro lado, fíjense que después viene caja y banco. En 2 semanas nos encontramos con caja y banco. Después de caja y banco, bueno, activos intangibles, usted sabe que lo dimos al principio, ¿no es cierto? Esto está desordenado. Pasivos está juntamente con crédito. Y después lo que ya viene es aspectos relativos al control. Y por último, las herramientas básicas de análisis e interpretación de los estados financieros. Ese sería nuestro programa. ¿Qué otra cosa que teníamos como elemento de trabajo? Ya le mostré el programa. Veo que tiene algo que rima con el programa, que tendríamos en cuenta cada vez que venimos, más o menos estamos orientados qué es lo que se va a ver. De hecho, creo que hoy vamos a cumplir y vamos a dar. Es decir, lo que figura ahí, el cronograma que dice 1 de octubre, que vamos a dar inversiones, que es lo que está especificado en el cronograma. De hecho, después viene caja y banco. Pues sí. Caja y bancos. Después de caja y banco, viene control interno y análisis de estado financiero, y con la profesora Sosa tienen que ver, porque no vieron al principio, contingencia y hechos posteriores al cierre, y requisitos de la información financiera contable para la preparación de estados financieros. Esto es lo que hemos seguido a lo largo del cursado, y hoy tendríamos que hacer de nuevo como una especie de repaso.
Profe, disculpe, pero se le silenció el micrófono. ¿Ahora? Ahora sí. Perfecto. Bueno, posterior, con esos aportes, lo que se armó fue la estructura de la empresa. ¿Y la estructura de la empresa en qué consiste? En el activo fijo. ¿Qué es el activo fijo? Bien fijo. Está en la empresa, que es algo de carácter básicamente permanente. ¿Lo viene? De Profe, uso. disculpe, pero desde el principio nada se escuchó, ni el ¿Sigue sin título. escucharse? No, que no se escuchó nada sobre el principio, como que estamos perdidos, no sabemos de qué se estaría hablando, ni el título ni nada se escuchó desde el principio. ¿Qué no se escuchó? Perdón, que no lo entiendo. No se Nada se escucha. escuchó desde el principio, desde que comenzó a explicarnos, no sabemos Ah, ni siquiera el título, digamos, de lo que estamos hablando, de lo que se está hablando, sí, digamos. perfecto. Bueno, los bienes de uso y después de los bienes de uso, los activos intangibles por tener características similares, los activos intangibles a los bienes de uso en qué, porque son distintos en realidad. Los activos intangibles son invisibles y los bienes de uso son materiales en realidad. Entonces, ¿qué es lo común que tenían? ¿Qué era? Duarte. Duarte, ¿cuánto, perdón? No, Martín. Martín. ¿Qué era lo común? Porque en cuanto a la materialidad son totalmente distintos, son inmateriales los intangibles. ¿Están bastante tiempo en la empresa o no? Los activos intangibles. ¿Qué me dicen? O las empresas, por ejemplo, generan una marca y la venden en el acto. No. Parecido. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que tienen parecido a los bienes de uso, los activos intangibles? Por ejemplo, no sé, por dar un ejemplo, una de las cafeterías que hay acá en el centro, ellos son de marca, estoy hablando, ¿no es cierto? ¿Mm? ¿Son dueños realmente, en serio, de esa marca? Estoy hablando de una que es nomás creada acá en Posada, ¿sí? Estoy hablando de esas que son renombradas. ¿Ellos son dueños o están haciendo uso nomás? ¿Eh? Están haciendo uso nomás. Por lo cual, el dueño en realidad lo está, lo está explotando concretamente, ¿sí? Eh, por lo cual, ¿qué significa? Que tiene un destino de uso concretamente, un destino de no, que no es de venta y de permanecer bastante. ¿Y qué define el destino? Que es lo que vamos a hablar al principio. El destino nos marca algo en realidad respecto a los activos. Que también ahora las inversiones lo vamos a tener que ver porque vamos a ver que van a diferenciarse por destino de nuevo. ¿Qué marca si el destino es el uso? Que no están destinados a, a la venta, exactamente. Y ahí coinciden los bienes de uso con los activos intangibles. Por eso tienen un tratamiento contable parecido. Después sí, como dijo Martín, nos pasábamos a los bienes de cambio. ¿En qué tipo de empresa los bienes de cambio? ¿Qué tipo de empresa los bienes de cambio? Comerciales, ¿qué más? Comerciales, perfecto. ¿Solo? ¿Los bienes de cambio tienen las comerciales, no?
Las que hacen reventa de mercadería. ¿Eh? Producción, exactamente, la producción primaria. ¿Y qué más? Esa con chimenea, pero chimenea... ¿Qué pasó ahora? ¿Hola? Pero con chimenea real. Con chimenea real, ¿qué tipo de empresa? ¿Eh? La industria. Sí, la industria tiene bienes de cambio también. Todos esos tienen bienes de cambio. Hoy parece que estamos medio con problemas con la tecnología. Todos tienen bienes de cambio, ¿sí? Y ahí, ¿qué cambiamos hablando de bienes de cambio? Que lo dice en su nombre, respecto a los activos. Por primera vez entramos en, lo que usted dijo, Martín, recién, en el destino cambio. Por primera vez vamos a un rubro que su destino, cualquiera de esos bienes, ¿pueden tener esfuerzo de venta o no? Sí, la mayoría en realidad tienen esfuerzo de venta, pero su objetivo es venderlo, independientemente de que cueste venderlo. El objetivo de los bienes de cambio no es que permanezcan en la empresa, sino que se los negocie y que lo compren terceros, concretamente. Y ahí surgía un problema. De la venta surgía concretamente un problema. ¿Qué problema surgía? Recuérdenme un poco, a ver, porque si no yo voy a pensar de que nuestro examen promocional va a estar complicado. ¿Qué problemita surgía con la venta? Queríamos vender y boutique, ropa de negocio de calzados, de electrónica, celulares. ¿Qué pasaba? Se vendían como el pan todos los bienes de cambio, ¿no? Todos tenían un esfuerzo y entonces para facilitar un poco la dificultad de venderlo, ¿qué había? Correcto. Y la dificultad de venderlo, no, hombre, perdón, Tomás. Entonces, ¿qué es lo que hacían en general las empresas? ¿Qué veían los comercios para tratar de vender? No surgía nada. Por eso aparece otro elemento más en el balance. Por ejemplo, y dimos 500 veces el ejemplo de González Automotores. Vende como el pan los Chevrolet que están ahí. ¿Cómo venden? O cualquiera automotriz, concesionaria. ¿Cómo venden en general? Ah, aparece la financiación como consecuencia de que, pero como consecuencia de que de la venta, sí, pero ¿qué problema tiene la venta? Porque son muy difíciles de vender si uno no vende financiado como debería vender, de contado. ¿Se venden de contado así la mayoría de los bienes en sí? No, salvo bienes. O sea, los supermercados eran los típicos ejemplos que dimos que se vendían al contado, ¿no es cierto? Pero la mayoría de los negocios funcionan sobre la base de crédito en realidad. ¿Sí? Entonces ahí trabajamos algo parecido a lo que vamos a ver ahora, porque son créditos, que eran los créditos y lo dividíamos y otros créditos. Y ahí el asterisco que se unían, que tratábamos los pasivos junto con los créditos y otros créditos. ¿Por qué hablamos de crédito y otros créditos? ¿Por qué no hablamos de crédito nomás? ¿Qué diferenciamos entre crédito y otros créditos? Típico pregunta de examen promocional, digamos. ¿Por qué diferenciamos los rubros en crédito y otros créditos, que en definitiva son créditos nomás? ¿Qué hace que algunos elementos conformen crédito y otros conformen otros créditos? ¿Tampoco? Ni idea de qué va en crédito y qué va en otros créditos. Ah, bueno. Los que tienen que ver con la actividad principal, ¿en dónde van? En crédito. Por ejemplo, cuentas representativas.
Deudores por venta, por ejemplo. Sí. Perfecto. Y sí, y cuenta representativa de otros créditos, por decir alguna, como inversión. Inversión no iría en crédito. ¿Eh? Crédito u otros créditos son créditos, en definitiva. ¿Sí? ¿Qué iría en otros créditos, por ejemplo? Ni idea, ninguna. Con la. Miren que hay un doquier de cuentas en. ¿Eh? Por ejemplo, por un préstamo que se le haya hecho. Se le hizo adelante a personal, ¿sí? Un adelanto al personal, ¿dónde va? En otros créditos, obviamente. Bueno, todas esas cuestiones van en otros créditos. Y después, que vamos a dar la próxima clase, caja y banco. ¿Qué pasaría por caja y banco? ¿Qué puede estar en caja y banco? Money, diríamos. ¿Qué significa? Solo el efectivo. El dinero. El dinero es solo el efectivo. Lean las noticias, ¿eh? ¿Sí? No, no, noticias. ¿Por qué está conformado más el dinero? Cuando le dicen las billeteras no van a creer que es algo. ¿Qué es lo que realmente es dinero? Pues la billetera en sí no es dinero, digamos. ¿Qué son dinero? ¿Cuál es el dinero actual que utilizamos todos? ¿Eh? Sí, signo monetario, pero ¿qué utilizamos como dinero todo? Aunque sea con una billetera. ¿Qué es lo que tenemos? Si pagamos una tarjeta de crédito, no podemos decir que es dinero porque eso no es dinero. Estamos pagando sobre la base de crédito. Así que sí me pueden decir que están haciendo un pago, pero no que es dinero, que están utilizando dinero. Porque en algún momento tienen que cancelar la tarjeta de crédito. ¿Qué es lo que es el dinero actual? Porque ya, si empiezan a mirar, la mayoría no está pagando con efectivo, digamos. ¿Qué es el dinero? Que lo vemos 2 semanas después. Está representado por cuentas, cuentas bancarias concretamente, o cuentas de las fintech como Walla, por decir algo, pero las cuentas, no la billetera en sí, la cuenta. ¿Qué es una cuenta? Algo que tiene un saldo concretamente. Eso es dinero. Una cuenta corriente, por ejemplo, el saldo de esa cuenta corriente es dinero. Entonces, por caja y banco pasa a la tesorería de la empresa. Todo lo que es concretamente o el numerario, así. Le sigo criticando a los profesores que siguen dando la cuenta caja. Tiene mucho sentido, las empresas no pagan con caja, digamos, las empresas pagan con bancos en realidad, pagan con saldo bancario, porque el dinero de hoy es así. Todavía pueden ser las familias que siguen manejando numerario, digamos. Y en el medio quedó ahí algo. ¿Qué quedó? Lo que falta, que son las inversiones, ¿sí? Que es lo que vamos a ver aquí, y vamos a ver que esto distingue a ese rubro de todos los otros rubros que están, ¿sí? Es algo bastante diferente el tema de inversiones. Por lo cual, atento, porque estamos en un tema un poco diferente. Ahí retomamos, ya que ustedes están olvidados, parece que el profesor Alegre tenía razón, que había que repetir y repetir nomás el tema, porque se ve que no entra, digamos. Entonces vieron, siempre hablamos que algo que se olvidaron. De cómo podemos clasificar a los activos de acuerdo a qué. ¿Qué dice ahí? Los activos se dividen por el destino, porque sí. A ver, si nosotros miramos, miren qué interesante esto. Acá, desde crédito, otros créditos, inversiones y caja y banco, ¿sí? Todo eso que está ahí, son créditos. Todos son créditos, dividido nomás por nombre desde el punto de vista bancario. Si uno tiene, a ver, deudores por venta, ¿hay alguien que nos dé o no? Sí, obviamente. ¿Sí o no? Estamos todos convencidos que alguien nos debe. Si le hicimos adelanto al personal, ese personal que recibió el adelanto, ¿nos está debiendo o no? ¿O tiene un crédito al revés contra nosotros? No, nos está debiendo. En todo caso, se va a utilizar como parte de cuando se le liquide el sueldo, ese crédito. Es decir, después se le va a pagar menos porque ya se le adelantó parte del sueldo.
Si uno constituye un plazo fijo, por decir algo, ¿alguien nos debe o no? ¿O no existe ningún deudor? Sí. Si uno, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Quién nos debe? Algún banco, ¿no es cierto? No tiene que estar debiendo. Si una empresa tiene una cuenta corriente bancaria que hizo depósito, ¿alguien le debe o no a la empresa? ¿Sí o no? ¿Quién le debe? Y el banco donde esté la cuenta corriente. ¿Sí o no? Si uno tiene el numerario el efectivo, ¿quién nos debe? El Banco Central que emitió el efectivo, digamos. Todos nos debe, o sea, todos son créditos en el fondo en sí. Todos son créditos. Ahora, ¿cómo podemos separarlo? ¿De acuerdo a qué lo separamos? Entonces, como todos estamos en contabilidad, decimos, ¿de acuerdo a qué se separa? A su destino. De acuerdo al destino, nosotros vamos a separar. Porque, por ejemplo, también en los bienes de cambio y de uso son bienes. ¿Cómo sabemos que es un bien de cambio o de uso? De acuerdo al destino que le damos. ¿Estamos? Entonces, los créditos que surgen por deudores por venta no surgen con una intención de una inversión. Surge porque no nos pagó el cliente no nos paga y queda debiéndonos. Si le damos un adelanto al personal, no es con un objeto de una inversión, es porque justamente le estamos dando, ¿qué cosa? Un anticipo, un adelanto al personal, pero no tiene ningún objetivo de inversión. Entonces es distinto. Sí, y así podemos distinguir. En inversiones, cuando estamos en inversiones, entonces vemos también que habría que ver si es un activo, el destino puede ser el cambio implica que no tiene por objeto permanecer en la empresa, no se lo va a emplear en la empresa por los atributos que tengan en sí, sino que va a tener por objetivo realizarse, ¿sí? De alguna manera, o sea, a través de la venta, ¿sí? A través de la cesión, realización o cambio. O va a tener, ¿sí? Como destino el uso o utilización económica. A ver, anticipémonos un poco. Inversiones. ¿Qué les parece? ¿Cuál de los dos destinos puede tener? Crédito. Volvamos de nuevo. Crédito. ¿Tenía un solo destino o tenía los dos? ¿Tenía uno o los dos? Los créditos. ¿Recuerdan o no? Los dos. ¿Por qué? Es cierto. Tenía los dos. ¿Por qué eran los dos? Créditos. Sí. ¿Por qué tenía los dos destinos? Es que acá va a pasar algo parecido. ¿Qué está diciendo? Ese eje temporal. Para definirlo el destino del crédito. ¿Un crédito tiene que tener un eje temporal o no? ¿Queda claro eso o no? No un bien. Un bien, algo que existe hoy concretamente y lo tenemos. El crédito es algo que tiene una vida que está relacionado con el periodo de financiación, justamente, donde un deudor se financia y un acreedor lo financia en realidad. Entonces, ¿por qué puede tener dos destinos? Este crédito, ¿cómo lo leen? ¿Qué pasa en las inversiones? Lo mismo. ¿Cómo se lee este crédito? Acá dice cierre de ejercicio. ¿Cómo leen el crédito? Medio fácil. Ahí está el eje temporal. ¿Cómo se lee? ¿Qué debe tener un crédito? Por eso está el eje temporal. Fíjense que ahí
distintas fechas. ¿Cuál es la primera? ¿Con qué se relaciona? Es la fecha que se originó el crédito. Y la última que... La fecha, más que se cobró, porque sería un crédito, ¿sí? Más que la fecha que se cobró, la fecha que se debería cobrar. La fecha de vencimiento de crédito, donde vence el crédito. ¿Está? Que puede traspasar, podría no traspasar, pero puede traspasar el ejercicio económico. ¿Por qué puede ser que tenga dos destinos ese crédito? ¿De qué depende? Mirando la fecha, ¿de qué dependen los dos destinos? ¿Cuándo es el destino cambio y cuándo es el destino uso? El destino uso es, que dice ahí, ¿qué dice? Cambio, realización o venta, bien, según el destino pueden ser destinados al cambio, realización o venta, bienes que componen la actividad principal, derechos cuya intención, ¿qué dice? Cobrar antes del vencimiento. Y miren que desde todos los rubros estamos repitiendo eso. Entonces, acá, ¿cómo sería? En el eje temporal. ¿Cómo sería en el eje temporal? Aplicando ese concepto, ¿cómo lo aplicaríamos acá en este crédito? Debería realizarse ese crédito antes de la fecha. ¿De qué fecha? No, del 1 de febrero. De la fecha de vencimiento del propio crédito, ¿sí? No del cierre del ejercicio, de crédito en sí. Entonces, el uso, ¿sí? El uso o utilización económica, activos empleados en la actividad del ente y derechos que se perciben al vencimiento. Es decir, que en este crédito, ¿cuál sería el destino uso? Si fuera el destino uso o mantenerlo, ¿qué implica? ¿Qué sería en este crédito? Si le pregunto, destino uso, ¿qué sería? Sí, mantenerlo hasta la fecha de vencimiento, tratar de que cobrar el propio acreedor nomás el crédito. Porque el acreedor cobra si lo negocia de forma anticipada, no, se cobra con el tercero con el que negocia, pero no cobra al deudor de crédito en realidad. ¿Está? No, ¿por qué? Porque lo realiza en forma anticipada. Algo que va a pasar también en las inversiones. Y acá entramos, tenemos que sacar acá, a ver si se ve. Y acá aparece cualquier cosa. Qué raro. Ah, aparece no, aparece el pizarrón. Eh, raro, porque yo quería borrar ese para que ustedes vean completo. Pero veo nomás el pizarrón. Ahí está, exacto. Wow, fíjense. Entonces, ¿por qué es distinto? ¿Por qué es distinto? Y es distinto porque cuando nos planteamos con las inversiones, estamos planteando, a ver, la inversión, cuando uno mira cualquier empresa, cualquier corporación, se va a encontrar que tiene algún tipo de contrato social. ¿Hablaron eso con alguna materia, el tema del contrato social? Que también se llama Estatuto en la Sociedad Anónima. Ahí se define el objeto de la sociedad. ¿Sí? Cuando estamos hablando de las inversiones, es justamente cuando hay excedentes de fondos que no se van a aplicar al objeto social. ¿Sí? No va a tener por objeto de nuevo reinvertir en la actividad principal del ente. Entonces, las inversiones se empiezan a distinguir primero porque buscan un objeto diferente. Es, bueno, ya
tenemos suficientemente invertido en la actividad principal y la empresa está trabajando bien y genera excedentes de fondo. ¿Qué hay que hacer con los excedentes de fondo? ¿Dejarlo nomás como saldo en la cuenta corriente bancaria? ¿Cuál sería el problema de dejarlo como saldo en la cuenta corriente bancaria? Pierde su valor, perfecto. Uno, ¿qué más? Vamos a suponer que no haya inflación, que el gobierno actual logra controlar la inflación. No perdería el valor porque la moneda más o menos mantendría el poder adquisitivo. ¿Cuál sería el problema de dejarlo como saldo en la cuenta corriente? No todo es el problema en la inflación, en la economía. ¿Sí? Si estamos en estabilidad, como sería la mayoría de los países, Estados Unidos, Suiza, Suecia, Noruega, Italia, Alemania, Japón, etcétera, que no tienen inflación, o que la inflación es inexistente, no perdería valor porque el dinero no pierde valor, digamos. Entonces, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, zonas de países realmente donde hay estabilidad de precios, la mayoría en general, hasta Brasil, tiene una baja inflación. Entonces, ¿por qué sería un problema dejarlo? Pónganse en sentido, ustedes van a ser técnico, universitario, administrativo, contable, no solo contable, administrativo también. ¿Cuál es el problema de dejarlo en la cuenta? Cuando están invertidos en la actividad principal, ¿qué objeto tienen? Los accionistas cuando aportan para que se explote una actividad que es la actividad principal. ¿Qué tienen por objeto los accionistas? Obtener un beneficio. ¿Y qué tendrán como objeto si tienen un excedente de fondo y lo dedican a actividades que no son el objeto? ¿Podrá ser que tengan el mismo objetivo que es obtener un beneficio o no? Sí, por supuesto que sí, que van a tener como objetivo tener un beneficio. Entonces, fíjense, se entiende por inversiones los excedentes de fondo que se aplican a actividades que no representan el o los objetos de la corporación con el fin de obtener beneficios o ventajas competitivas. ¿Sí? Control conjunto o influencia significativa, es decir, obtener rendimiento por canales diferentes a los generados por la actividad principal del ente. No está invertido en la actividad principal del ente. ¿Componen activos? Sí, activos que lo vamos a tener como inversiones, pero que no conforman la actividad principal del ente. Controlar o influir en las decisiones y accionar de otras corporaciones, puede ser. ¿Está? Significa que podemos destinar los fondos a otra corporación diferente de la propia, ¿sí? Con el objeto de qué cosa, dice acá, controlar o influir en las decisiones o accionar de otra corporación. Por supuesto, ahí viene la pregunta, ¿y para qué hacer eso, digamos? ¿Para qué queremos controlar o influir en las decisiones de otra corporación? Entonces, ahí, ¿qué aparece? Debe de, digamos, con el objeto de proveerse de materias primas o servicios esenciales. La empresa, por el objeto que tiene, necesita ciertos proveedores. Entonces, si invierte en otra empresa, se puede garantizar el canal de, ¿qué cosa? ¿Quién le dio administración? ¿Con quién dieron la administración? Ah, con Viana. ¿Los 2 años? El hombre, el canal de qué? De suministro. Se aseguran los suministros, sí, en este caso de materias primas, de servicios, etcétera. Se están garantizando de esa manera recibir el suministro. Aumentar el canal de venta de sus productos a través de sus controladas o las entidades que ejerza influencia. Bueno, hace falta, a ver, los bienes no se venden solo en la góndola de una empresa. Una empresa, ¿qué puede hacer? Vender a través, no sé, te voy por un ejemplo, 9 de oro, por decir la marca, o Arcor, que es una marca más importante que hay en el... ¿Sí? Arcor, ¿qué hace? Vende a través de montones, ¿no es cierto?, de negocios que venden sus productos. Bueno, entonces el control puede ser, o la influencia, con el objeto de asegurarse una red
a través de la cual va a colocar, porque le va a vender a esos que están controlados y esos van a vender esos productos. Fíjense qué interesante. Entonces, ese tipo de red. Diversificar distintos tipos de riesgos inherentes al negocio. Diversifican el riesgo porque si siguen invirtiendo en el propio negocio, están concentrando el riesgo. Entonces, es una manera de dividir, de alejar el riesgo en sí. Separar la forma de su organización para ser más eficiente. Cuando hay una otra organización distinta a la que controla o influye, se puede ser más eficiente porque cada uno va a tener lo que le enseñó Diana, manual de misiones y funciones, ¿no es cierto? ¿Qué más les enseñó? ¿Eh? Ah, hasta ahí nomás llegó. Solo lo que dice el profesor Heredia. Y generar beneficios por distintos tipos de actividades económicas, es decir, no solo generar beneficios por lo que se dedica, sino a través de un tercero que puede tener otro tipo de actividad, etcétera, ¿no es cierto? Es decir, hay varios objetivos. Empezamos a ver que es un rubro un poco complejo, pero que distingue algo de los otros que están en el activo. ¿Qué lo distingue con respecto a los otros que están en el activo? A este rubro. Si nos queda, de lo que dice ahí nomás, si tenemos claro y estamos en un tribunal de examen y decimos, no tenemos claro. Lo que lo distingue a las inversiones de cualquier otro componente del activo, ¿qué es? ¿Qué dice ahí? La esencia. Que vamos a la esencia. ¿Qué beneficio? O sea, ¿no se quiere ganar con el objeto principal de la actividad? ¿Qué distingue a las inversiones entonces? Si miramos ahí. ¿Qué es el hecho distintivo claramente de las inversiones? Tomás. Que no representa la actividad principal. Esto es lo que nos distingue. Obviamente que va a buscar ciertos objetivos como se busca también con la actividad principal, pero por un canal o por canales diferentes a lo que es la actividad principal del ente. ¿Está? Eso del riesgo que dice ahí está claramente bien expresado, ¿eh? Porque con eso uno está disminuyendo el riesgo, porque uno si no está concentrando cuando tiene solamente lo que son el objeto social de la ahí. Entonces, podemos ver la clasificación de las inversiones según su plazo, según su forma de realización, por su instrumentación, por su participación con influencia en otro ente, por su sustancia o materia o por la sustancia o materia de los activos. Entonces, vamos a la primera. Por su plazo. ¿Cómo pueden ser las inversiones? Porque, a ver, como son inversiones, hay un eje temporal que decimos. ¿Cómo pueden ser temporarias o transitorias? ¿Sí? También llamadas temporarias o transitorias, que también la podemos llamar corrientes dentro de lo que es el activo corriente o activo no corriente, permanente o sin objeto de realización en el corto o mediano plazo, las no corrientes. Por eso el activo, mostrar, porque ya veo que no se ve, y como diría alguien, que no se muestra, no se ve. Si esto es el activo, el activo se divide en activo corriente y en activo no corriente. ¿De acuerdo a qué? Al plazo en el cual esos activos se van a convertir en ¿en qué? En dinero. ¿Sí? Si de contado de la fecha de cierre del ejercicio, ¿sí? Dentro del otro ejercicio significa se convierten en dinero, son activos corrientes. Y si se van a convertir a más de un ejercicio en dinero, se denominan activos no corrientes. Por lo cual, también podríamos decir que le cabe esa clasificación. ¿Está claro hasta acá? ¿Cuáles son los activos corrientes o las inversiones transitorias o temporarias? Las que se van a convertir en dinero
contado desde la fecha de cierre del ejercicio como máximo en un año. Significa que en el ejercicio siguiente se deben convertir en dinero. Y las no corrientes, las que su objeto de realización no es de corto o mediano plazo, ¿sí? O sin objeto de realización en el corto o mediano plazo. Si le digo ahí, ¿cuáles tienen, por la primera, cuáles tienen destino cambio? Ah, qué buena pregunta. ¿Cuáles son de destino cambio y cuáles son de destino uso? En general, por la primera clasificación. Estas. ¿Las de corto o las de largo plazo? Y son corto plazo, en principio, no es que hay una definición, pero son como que en realidad uno quiere convertir rápidamente nomás en dinero, un objeto. Y en cambio las que van a ser a largo plazo, invertir en otra empresa, eso ya es un destino uso. Significa que vamos a estar participando en el capital accionario de otra sociedad. Por la forma de realización. Esta es fundamental y la estudiamos y fue que capté por única vez la atención acá de mis alumnos, digamos, fue cuando hablamos de este tema, creo que con los bienes de cambio, y hablamos de activos que tengan mercado o no cuenten con mercado. ¿Qué pasaba si un activo cuenta con un mercado? Supuestamente el conocimiento no debería ir en retroceso, ¿no es cierto? Si entonces ese encuentro quedó claro el tema de los mercados. ¿Qué era un mercado? Empecemos por ahí. ¿Qué se considera un mercado? Por ejemplo, supónganse que hay un activo que se vende ahí por Santa Catalina y, ¿sí? Y, ¿cómo se llama? Ruta 12. Eso es un mercado. Ah, muy bien. ¿Dónde hay? Se concentran oferta y demanda de determinado activo, concretamente, para definir. Entonces, no es que hay un oferente y un demandante, tienen que haber bastantes oferentes y bastantes demandantes en sí. ¿Está? Entonces, si tiene un mercado, ¿qué le facilita al activo? La comercialización del activo. ¿Está? El activo posee un atributo que en términos del activo es como acá. Esto que le definía acá, o esto cómo están acá clasificados, ¿de acuerdo a qué están clasificados los activos? Porque ¿por qué va primero caja y banco y después inversiones y después crédito? Sí, después viene de cambio. ¿Qué orden tiene? La liquidez. El atributo que le da un mercado a un activo es el de liquidez, lo que dijo Tomás, es decir, la posibilidad de que se pueda comercializar fácilmente en realidad. ¿Está? Entonces, ¿es importante para una inversión? Sí, porque un excedente que se coloca en una actividad, ¿sí? Distinta al objeto social y algunas veces se quiere realizar a corto plazo, que tenga el fenómeno de liquidez. Si queremos que tenga el fenómeno de liquidez, ¿qué tenemos que plantear entonces? Mirando eso, la clasificación. Si queremos que tenga el fenómeno de liquidez, que esa inversión cuente con un mercado, porque sabemos que de esa manera rápidamente la podemos convertir en, ¿cuál es la respuesta? En dinero, ¿sí? Lo podemos convertir en dinero, ¿sí? O sin mercado, que ya sabemos que si no tiene mercado ya hay un esfuerzo para convertirla en dinero. O sea, si no tiene mercado ya está más débil en el aspecto de la liquidez que dijimos. Por su instrumentación, puede ser por medio de títulos o valores o de contratos. Entonces, si es por medio de títulos o valores, típicamente, por ejemplo, cuando una empresa quiere dotarle de liquidez a los instrumentos que emite, cuando una empresa quiere dotar de liquidez a los instrumentos que emite, si una empresa
puede emitir dos tipos de instrumentos. Instrumentos de deuda e instrumentos de capital. Obligaciones negociables acciones. ¿Está claro? ¿Qué está haciendo? ¿Se está financiando o no? ¿Estamos del lado de la financiación? ¿Cómo puede financiarse? Pues emite acciones. Muchos quieran. Tiene que estar. O sea, se denomina oferta pública. Que lo que dijimos de la clasificación anterior, ¿sí? Entonces, los que se negocian en mercado son típicamente títulos, ustedes deberían completar la frase por lo menos, títulos, valores, títulos, valores. No todas las opciones, las acciones o las obligaciones negociables, los bonos, tienen títulos, valores. Entonces, si tienen títulos, valores, ¿sí?, se puede negociar en un mercado e implica que de nuevo nos encontramos con que tienen el fenómeno de liquidez o pueden estar a través de contratos, ¿sí?, como dice aquí, con lo cual significa que son instrumentos, no sé, negociar un cheque, no es tan líquido el cheque, depende del plazo o un pagaré, no va a ser tan líquido. ¿Por qué? Porque en definitiva no tienen un mercado, aunque esos son títulos valores, perdón. Si lo están en forma contractual, no van a poseer ese tipo de liquidez. La participación con influencia en otro ente puede significar el control conjunto o influencia significativa o sin influencia. ¿Qué significa? Supónganse, si se compran acciones de una corporación, si uno compra una cantidad que puede llegar a tener, ¿sí?, la voluntad social, que significa que ese grupo que compra decide en la corporación en donde está participando, se considera que tiene el control, ¿sí? Si la corporación A compra una cantidad de acciones de la corporación B que puede decidir nomás qué es lo que hace la B, significa que posee el control. En principio, el 51% de las acciones. Pero el tema en el fondo es que pueda decidir, que las decisiones tome la A de lo que hace la B. Eso es el control. El control conjunto es que entre varias sociedades poseen el control de una tercera. Eso se llama control conjunto. Y la influencia significativa significa que hay una cantidad de acciones por las cuales se puede llegar a tener cierta participación importante en las decisiones sin tener el control. Por ejemplo, tener el 20% del paquete accionario de otra sociedad, en donde se tiene peso, pero obviamente si se unen los otros accionistas, toman las decisiones, porque no se posee el control. Y sin influencia es tener una pequeña cantidad de acciones de una sociedad con la cual no se tiene ni el control conjunto, ni la influencia significativa. Por ejemplo, exactamente quienes poseen ese no tienen ninguna influencia porque no pueden, cuando van a las decisiones que pueden, influyen, para nada influyen en las decisiones. Por ejemplo, ese es un caso. ¿Escucharon acá el caso de Martín? De ENSA, que creo que no llega ni al 1%, que está en manos privadas. Entonces, ¿qué influencia tiene? Ninguna, porque el 99% tiene
de las acciones tiene el Estado, digamos, provincial, el gobierno provincial. Es decir, que cuando se va a tomar una decisión en la asamblea de ENSA, ¿quién decide? ¿El gobierno provincial o decide el grupo ese que tiene el 1%? Decide el gobierno provincial que tiene casi todas las acciones en realidad. Entonces, como dice Martín, ese es un caso típico de sin influencia. Y por último, en nuestra clasificación, la sustancia o materia de los activos, podemos decir que los activos pueden ser financieros o pueden ser activos físicos. Puede ser que las inversiones tengan como objeto algún activo físico. Porque el financiero es lógico, ¿no es cierto? Que dijimos, las acciones, los bonos, los plazos fijos, etcétera. Y físico, ¿puede ser o no? Ejemplos tenemos de activos físicos los que tienen mercado. Por ejemplo, los que cotizan en el mercado de cereales. Digo, pan, maíz, sorgo, todo eso. O el de oleaginosa, soja, ¿sí? O los metálicos, el oro, que cotiza en Zurich, New York, Londres, tienen mercado concretamente. O el petróleo, en crudo, por supuesto, estamos hablando además de los commodities. Y también podemos hablar de las propiedades de inversión. Por ejemplo, un inmueble, que sea una propiedad, un edificio, que se hace como propiedad de inversión. ¿Qué objeto tiene el dueño? Cuando hay algunos que son dueños de todo un edificio, ¿qué objeto tiene? Una inversión, porque no está ocupado por el dueño. Lo alquila, o sea, renta, tiene una renta, en realidad. Eso se llama propiedad de inversión. ¿Ese es un activo financiero? No, es un activo físico. ¿Y tiene por objeto una inversión? Sí. Ahí ya tiene una alegría, profesor. ¿Qué destino tiene esa? ¿Un destino de cambio o un destino de uso? Es propiedad de inversión. Esas que se rentan. De uso, obviamente. Obviamente que no por el dueño, ¿no es cierto? Pero si la está rentando, significa, ¿va a permanecer en el activo o la va a vender? No, va a permanecer en el activo, porque lo único que le da es la ocupación a un tercero. Debe ser como el albergue, que sea un edificio por el estilo de estos que están por acá cerca, que alguien es el dueño, que hay por acá cerca, ¿no es cierto? Y que alquila. No necesito ir a ese tipo de edificio, puede ser acá nomás, cerca vieron que hay varios edificios con distintos tipos de vivienda donde vendrían a ser propiedades de inversión. Eso se denomina propiedades de inversión. Veo que hoy no me están queriendo ayudar, ¿no? Tampoco participativo. ¿Cuándo es nuestro examen, parecer? 19 de noviembre. Y hoy estamos primero, estamos ahí cerca, estamos ahí apuntándole mejor porque si no, bueno, vamos a los tipos de inversiones, lo que dijimos recién. Y acá tenemos transitoria o temporaria. ¿De qué plazo son estas? Si son transitorias o temporarias. Corto plazo. Por ejemplo, ¿qué podemos tener? Moneda extranjera. Cuando dice ahí numerario, ¿a qué se está refiriendo? Sí, pero ¿a qué se refiere? A que están en términos de billete, concretamente. No le llamemos dinero concretamente porque no sería dinero en nuestro país, digamos, la moneda extranjera. ¿Sí? Cuentas en moneda extranjera. ¿Hay cuentas en moneda extranjera? Sí, cuentas bancarias que uno tiene en moneda extranjera. Plazo fijo en moneda local o en moneda extranjera. Fondo, ¿podría ser que un plazo fijo no sea una inversión temporaria? ¿Cuándo? Con el plazo. Si supera el año. Típicamente no pasa porque los bancos no quieren hacer a más de un año un plazo fijo. Principalmente porque acá hay un contexto de mucha incertidumbre, ¿no es cierto? Fondos comunes de inversión. Los fondos comunes de inversión
emiten cuota aparte, ¿sí? Que quienes suscriben las cuotas aparte están obteniendo una renta porque se convierten como una especie de accionistas de los fondos comunes de inversión. ¿Qué hacen con los fondos? Invierten en montones de activos. Indirectamente uno cuando está comprando las cuotas aparte o adquiriendo las cuotas aparte está invirtiendo en montones de tipos de activos financieros o físicos que generan rentabilidad. Entonces, es una alternativa también los fondos comunes de inversión. En general, están acá porque son muy líquidos. ¿Qué significa? Que si uno quiere vender la cuota aparte, fácilmente lo hace. ¿Está? No hay mucha dificultad de hacerlo nuevamente dinero. Por eso es una inversión temporaria o transitoria. Los commodities. ¿Qué eran los commodities? Recién mencionó el profesor Noah. De fácil comercialización y que son concretamente activos financieros. ¿Qué señalé que eran commodities? Hablamos de los cereales, de las oleaginosas, del oro, o sea, de los metales, del petróleo, ¿sí? O gas, siempre, por supuesto, tipo materia prima. Estamos hablando entonces de activos físicos, no de activos financieros, que deben contar con mercado, si no, no van acá. Si no cuentan con mercado, no van. Acciones, ¿qué tipo de acciones van acá? ¿Como temporarias o transitorias? ¿O corrientes? De lo que vimos en la clasificación, que cuenten con un mercado en donde se puedan negociar. ¿Tá? Y fundamental, fíjense, la forma de poder negociarla. Obligaciones negociables, ON, bonos. ¿Qué son las obligaciones negociables? Título de deuda, que puse ahí, el ejemplito que estaba por acá abajo, emitido por las empresas o corporaciones. ¿Sí? ¿Cuándo van acá como temporarias? Como activo, por supuesto. Obviamente, el deudor es deudor por toda la vida de la obligación negociable. Emite una obligación negociable a 10 años. Y él que lo suscribe, pero dice, a los 2 meses, ¿qué voy a hacer con la ON? La negocio. Entonces, nos dice aquí la COE. ¿Cómo era su nombre que ahora me olvidé? Gisela. Si queremos venderla en 2 meses, sabemos perfectamente que va a ser posible siempre y cuando esa ON, ¿qué cosa? Lo que dijimos acá, 2 tiempos. Cuente con un mercado. ¿Sí? Entonces, están ahí en temporaria las que cuentan con mercado. Bien. Títulos públicos emitidos por quién. Esa es la diferencia entre las obligaciones negociables con los títulos públicos. Son deudas, pero ¿de quién? Del Estado. ¿Está? Entonces, sí, van acá en la medida que el Estado también hace oferta pública. Significa que logró que coticen en un mercado. Instrumentos financieros derivados, operaciones a término, futuro, opciones y swap, todo eso en la medida que se puedan negociar. Otras, principalmente los futuros y las opciones. Vamos a las inversiones de carácter permanente. ¿Qué diferenciaba las permanentes de las transitorias? El tiempo de permanencia en el activo de la empresa. ¿Van a permanecer bastante tiempo acá? Sí, van a permanecer bastante tiempo. Participación en sociedades y en entes no societarios, por supuesto, es una de las formas. ¿Qué más? Muebles e inmuebles adquiridos para alquilar o para esperar que se incrementen sus precios. Típica propiedad de inversión, la que le cité recién, las que se denominan propiedades de inversión. Acciones. ¿No estaban acá las acciones? ¿Qué tipo de acciones son las que están acá? Las que no cuentan con mercado. Ni hay control, ni influencia, porque es una cantidad, lo que dijo acá de ENSA, Martín, ¿no es cierto? Que ENSA, acciones que ni cuentan con mercado,
pero tampoco tenemos una cantidad muy importante, no tenemos un control ni influencia significativa. ¿Dónde van? Como inversiones de tipo permanente. ¿Está? Obligaciones negociables, la emitida también como mostramos acá, por empresas, pero que no cuentan con mercados. Los títulos públicos que emite el gobierno que no cuentan con mercado. Por ejemplo, la provincia de Misiones hace algunos años había emitido unos que se llamaban semis. Y esos semis, ¿sí? Que eran certificados de deuda de emisiones, algo por el estilo, no tenían un mercado. ¿Dónde van? Activo no corriente, porque no era fácil de hacerlo dinero. Otras, en definitiva. Cualquier otra que tenga esa misma característica. Esto es como ejemplo, obviamente no podemos decir todo tipo de inversiones que existan, porque hay montones. Volvemos, ¿no? Y vamos ahora, sí, al elemento. Estudiamos los componentes, ahora vamos al elemento contable. ¿Cuál es el elemento contable? Y primero, para que conformen parte del activo, ¿qué hay que hacerlo? Reconocerlo. ¿Se acuerdan? Reconocer, medir y exponer eran los típicos aspectos de tratamiento contable. Reconocer, perfecto. Para reconocer, debe cumplir con ciertos requisitos todo activo o pasivo. En este caso, digamos, criterios o pautas de los activos cumplen con las siguientes características. Por hechos ya ocurridos, ¿sí? Están bajo el control del ente. El ente posee el control y es probable que generen beneficios económicos en el futuro, obviamente. Y se le puede asignar un valor, ya sea un valor o un costo. Si no, no pueden conformar parte del activo. Entonces, esos son los requisitos para que conformen parte del activo de la empresa o de la corporación. Vamos a lo otro. Si decía valor, está relacionado a la medición, ¿no es cierto? Un costo o un valor está relacionado con la medición. Entonces, en la medición existen dos criterios básicos que son para la medición inicial el del costo o el de valor corriente. Estamos hablando al momento de darle de alta, de incorporar al activo de la corporación. Medirlos al costo siempre significa un sacrificio de tipo económico. ¿Sí? Acá la distinción con este que está acá abajo típicamente es que cuando hay un sacrificio económico, ¿cómo se hizo la empresa del activo? Hizo algo de tesorería. ¿Qué salió de la tesorería? Dinero, obviamente. Entonces, ¿qué hizo? Un desembolso. Por eso hay un sacrificio económico. No vino por donación, ¿sí? No vino en una donación. El sacrificio económico estamos hablando del valor económico que tiene el bien, pero para el cual hubo que hacer un desembolso. ¿Está? Entonces, el sacrificio en términos económicos, por lo cual se basa ese sacrificio en términos de precio de compra al contado. Es decir, la regla contable es que no debe contener componentes financieros en el momento el valor de reconocimiento. Y tamar los gastos necesarios, por ejemplo, comisiones, que tampoco deben contener componentes financieros, tienen que estar en términos de contado. Medido a su valor corriente, en este caso podría ser típicamente coincidente con el de costo, ¿sí? Por ejemplo, tomando la cotización, si tiene un mercado, si es a nivel sobremostrador, que sería las divisas, que se adquieren al tipo de cambio. ¿Vieron que por eso ahí, vieron por el centro que van y dicen cambio, cambio, cambio? Bueno, ¿por qué? Porque justamente su precio se expresa en forma de tipo de cambio. Y el precio de adquisición definitiva de contado, un valor corriente en términos de contado. Valor corriente, costo deberían coincidir. Vamos a la medición inicial.
La base es el precio contado de compra. Esto es la base del costo. No puede variar porque sea otro activo, otro componente del activo. Entonces, medir a sus costos activos adquiridos implica primero el precio de compra contado. Si estamos hablando de acciones, por ejemplo, o mercado, por supuesto, podríamos estar hablando de la cotización. ¿Está? ¿Por qué cotización? Porque el precio en los mercados de acciones no se le llama precio, sino se le llama cotización. ¿Está? Como si compramos divisas, tampoco se le llama precio, sino se le llama, ¿qué dice ahí? Pueden leer nomás. Si compramos euros, ¿cómo se le llama a lo que se le paga? El valor que nos dicen, el de euro es 1.510. ¿Qué es eso? Su tipo de cambio. ¿Respecto a qué? Si es un cambio, pues dice cambio. ¿Con qué se cambia en un 1.510? Con el peso, obviamente, porque está hablando. Porque si nos dijera, por ejemplo, y ahí ya sospechamos, si nos dice 1.15, un euro por 1.15, vamos a sospechar que no debe ser en pesos, porque sería muy difícil o no. Gisela, usted que está concentrada, ¿sería lógico que paguemos un peso con 15 por un euro? No. Entonces está, si bien es cambio, seguramente que es el cambio con otra divisa. ¿Con cuál? Supónganse, ¿con cuál será si es 1.15? Con el dólar estadounidense, que hay que entregar 1.15. Y si es más o menos 1.25 sería, si es libra esterlina, habrían que entregar $1.25 de dólares por la libra esterlina. ¿Está? Entonces ahí empezamos a ver. Obviamente, como nuestra contabilidad está expresada en pesos, vamos a ver en relación a la moneda local, la moneda argentina. Bueno, u otro precio de mercado. En significa precio de compra contado. Por ejemplo, compramos una acción que no tiene mercado. No hay mercado. ¿Qué tomamos como base para el costo? El precio contado. No cotiza. ¿Sí? Cotización es para la que tiene un mercado. La otra es el precio de compra contado. ¿Cuánto es? Tanto. Ah, bueno, ese es el precio de compra contado. Es una negociación nomás entre partes, porque ya no hay un mercado de por medio. ¿Sí? Valor patrimonial proporcional, que ya lo vamos a ver un poco después. Valor patrimonial proporcional. En el caso del valor patrimonial proporcional, es el caso de la medición cuando se tiene control o influencia significativa. Significa que es la forma de determinar cuánto, escuchen bien, es nuestra participación en el capital de la otra sociedad. O sea, de nosotros estoy hablando de una sociedad que participa en el capital de otra. ¿Está? ¿Cómo se denomina? Valor patrimonial proporcional. ¿Qué participación se tiene sobre el patrimonio neto de la otra sociedad? Ya vamos a ver cómo se determina. Justamente, ya vamos a ver que como puede haber una diferencia, ¿sí?, entre lo que se paga, ¿sí?, entre el costo real de lo que se paga, por ejemplo, por poseer el control de una sociedad, y el valor patrimonial proporcional, puede aparecer lo que se denomina llave de negocio. ¿Qué es la llave de negocio? Un intangible, ¿sí? Un intangible, que lo mismo, ya sé que no va a ir en inversiones, pero si tenemos inversiones, ¿qué va a pasar? También tenemos que reconocer el intangible. ¿Cómo vamos a reconocer? Por la diferencia entre el costo y el valor patrimonial proporcional de las acciones que se incorporan. Sospechamos que falta algo en esta medición inicial, ¿no es cierto? ¿Qué falta? Denme una alegría acá. ¿Qué estaría faltando? ¿Con eso es suficiente para la medición inicial? Víctor, ¿qué estaría faltando? No puede ser esto que está acá. ¿Qué dice ahí arriba? Los gastos. El costo se conforma de el precio de compra contado más los gastos necesarios para hacerse del activo. Entonces, entramos. Vamos a comprar acciones. ¿En dónde? En un mercado.
¿Qué hay que pagar sí o sí? Comisiones de la gente de bolsa, por ejemplo. En los títulos de valores, ¿sí? En la bolsa hay, o sea, las partes negocian en forma directa, pero para cerrar la operación existen lo que se denominan los agentes de bolsa. ¿Ellos participan gratuitamente en la operación? No, que cobran una comisión. Entonces, la comisión de la gente de bolsa, sí, no puede ser lo mismo en los mercados donde se negocian los commodities en realidad. Derecho e impuestos por operar en bolsa. Obviamente que también hay que pagar los derechos de bolsa y los impuestos que cobra el Estado, en el caso de Argentina, digamos el Estado Nacional, por hacer transacciones en bolsa. ¿Qué más? Impuestos y derechos aduaneros no recuperables en el caso de otro tipo de activos. Precio de compra contado del transporte, si hay que hacer transporte, digamos, de determinado bien. Alguien compró trigo pan, ¿sí? Compró 500 toneladas de trigo pan. ¿Puede llevarlo hasta su depósito, digamos, si no lo hace a través de un medio de transporte? No. Entonces, ¿qué tiene que agregar? El flete, digamos, para llegar. Una industria manufacturera que va a generar, no sé, determinado producto con el trigo pan, fideo o algo por el estilo, ¿sí? Y tiene que llevar el trigo. Entonces, ¿qué tiene que agregarle? Tiene que agregarle el flete y el seguro de eso. Precio de compra contado, después hay que descargar, carga y descarga de las toneladas de trigo pan. Escritura en el caso de inmuebles. ¿Cuándo eran los inmuebles? Los que tenemos para alquilar, para rentar. También podrían ser autos, también podrían ser coches, ¿no es cierto?, para rentar o no. ¿No se rentan los autos también? Eso también podría ser propiedades de inversión. Otros. Date acá y vamos siempre al principio. Por favor, que no aparezcan en el examen diciendo los activos se miden el precio de compra total. Los activos en general se miden, su medición inicial es al costo, ¿sí? Y el costo se compone del precio de compra contado más los gastos necesarios. Y después, bueno, obviamente que hay que detallar cómo está ahí. Vamos a distinguiendo de acuerdo. Vamos a bajarle este acá, perdón. Ocultar. Me dijo un alumno ayer, profesor, oculte. Mención contable inicial. Costo de una inversión es temporaria. Entonces, si una inversión temporaria, ¿de qué puede estar formado un costo? Por la cotización, tipo de cambio, precio de contado, más las comisiones de agentes de bolsa o mercado, derechos e impuestos, podría estar conformado. Inversiones permanentes, precio de compra contado, impuestos y derechos aduaneros, transporte, carga y descarga, escritura de inmuebles o de bienes registrables, si son automotores, valor patrimonial proporcional, ¿sí? La llave de negocio que va por separado del valor patrimonial proporcional. Vamos a la medición periódica. Que era, ya borré, no. Y la medición periódica era esto que vimos acá. Si había una inversión, ¿qué pasaba? Había un momento de medición inicial y después podía haber un momento en que había que, posteriormente a la medición inicial, medirla. Podría ser en un momento que hay que devengar, por ejemplo, los intereses,
O podría ser la fecha de cierre del ejercicio o la fecha, en el caso de las inversiones, de cobranza, porque las inversiones, en definitiva, se van a cobrar en algún momento. También podría ser la fecha de realización o cobranza de la inversión. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué involucra? Activos con negociación en mercado, activos que no cuentan con mercado para su negociación y activos que se pueden descontar en instituciones financieras. Podemos encontrar ese tipo de activos. ¿Sí? Bien, dentro de estos activos, involucra intención de negociación anticipada y la factibilidad de negociar en forma anticipada. Eso que dijimos recién en crédito, Martín, ¿recuerda? En el cual, ¿qué dijimos? Vamos a ver, encontrar acá una similitud con los créditos. ¿En qué sentido? En que pueden ser negociadas en forma anticipada a la fecha de vencimiento o pueden mantenerse hasta la fecha de vencimiento. Entonces, ahí el destino es realizarlo en forma anticipada o mantener hasta el vencimiento, que se dirían destino cambio, destino uso en el caso de las inversiones transitorias. Y hay que analizar lo mismo que analizamos en los créditos. No sé si recuerdan. ¿Qué decían los créditos? Decía, esto involucra juzgar, evaluar, analizar y verificar. Bueno, ¿qué tenemos que juzgar? Primero de todo, la intención de negociación en forma anticipada, ¿sí? Y la factibilidad de hacerlo. Eso es lo que está en juicio en sí. Segundo, evaluar evidencia o prueba concretamente de que la corporación tiene por objeto negociarlos en forma anticipada. Tercero, bueno, analizar qué cosa, hechos anteriores al cierre, eso lo van a ver con la profesora, los hechos anteriores al cierre, los hechos posteriores al cierre. ¿Qué vamos a buscar ahí? Vamos a buscar evidencias, ¿sí? Evidencias de que si el ente tiene por intención negociar esos activos en forma anticipada, ¿sí? O no. Si hay evidencia concreta. Y en su caso, si es que tiene la intención, si eso es factible. Y probar que haya pruebas o evidencia concretamente en los periodos de hechos anteriores y hechos posteriores al cierre. Y por último, verificar que es una modalidad operativa habitual. No es casual nomás que negoció en forma anticipada un activo, concretamente un activo financiero, por ejemplo, y acciones de la corporación en relación a la inversión bajo análisis. ¿Qué acciones concretas realizó que prueben que tiene intención y factibilidad? La medición periódica, por lo cual involucra, ¿sí?, según el modelo contable, medir al costo. Vamos a llamarlo, ¿por qué vamos a llamarlo histórico a este costo? ¿Por qué lo llamamos costo como el momento de que se compró la inversión o que se adquirió la inversión? ¿Qué diferencia? ¿Por qué en algún momento uno dice costo y después dice costo histórico? ¿Cuándo es costo y cuándo es costo histórico? Eso nos debería despertar. Un momento como para
salirnos ahí del... Es un horario medio feo, parece, ¿eh? Y ahora que está subiendo la temperatura ya veo... ¿Y el aire acondicionado funciona o no funciona? Bueno, es costo en el momento de incorporación. Histórico se le llama en cualquier momento posterior al reconocimiento de la heredad. ¿Por qué? Porque ya es una medición de un momento pasado. Entonces, se puede medir el costo, ¿sí? O aplicar algún tipo de valor corriente. ¿Qué tipo de valor corriente hay en este caso? El valor neto de realización o el valor razonable. Por último, la medición involucra no superar qué. Que pongo ahí. No superar qué cosa. El límite de medición superior. ¿Que cómo se llama? Valor. El valor neto de realización, que sería el valor, pero más concretamente se denomina valor recuperable, que sí va a ser un valor de ese tipo, que sí va a ser o el valor neto de realización o el valor razonable. Esas dos denominaciones, valor neto de realización o valor razonable. Vamos a hacer una pausa porque los veo muy cansados. Así que, ¿qué les parece? Estamos y 22 hasta las menos 20. 5 menos 20. Casi 15 minutos.